Lo que estás a punto de escuchar no es la versión limpia que aparece en los informes oficiales ni en los discursos políticos. Según registros militares desclasificados y testimonios directos de soldados estadounidenses, la guerra en Afganistán no solo se combatió contra hombres armados, sino contra algo mucho más antiguo, silencioso y despiadado, la propia montaña. En los documentos internos del Pentágono aparece una frase repetida una y otra vez, escrita por oficiales de distintas unidades y en distintos años: "The terrain never belonged to us". El terreno nunca fue nuestro. Las montañas afganas, especialmente en regiones como Nuristán, Kunar y partes remotas de Badakhshan, no eran simples elevaciones estratégicas. Eran ecosistemas hostiles, diseñados por la naturaleza para castigar cualquier forma de debilidad humana. Allí, a más de 3000 metros de altura, el clima podía cambiar en cuestión de minutos. El aire se volvía más delgado, los músculos fallaban antes, la mente se nublaba. Y mientras los soldados luchaban por respirar, algo más se movía entre las rocas. Presta mucha atención a esto, porque es el aspecto del conflicto del que casi nadie habla. Durante las patrullas nocturnas, soldados americanos reportaron sonidos que no coincidían con actividad insurgente. No eran pasos humanos. No eran radios. Eran movimientos orgánicos, pesados, silenciosos. En esas montañas, lobos afganos y leopardos de las nieves compartían las mismas rutas que las patrullas militares. Los mismos senderos estrechos. Las mismas gargantas. Las mismas sombras. Los mapas tácticos no mostraban eso. Los briefings previos a las misiones tampoco. La preparación emocional para estas operaciones era mínima frente a la realidad. A los soldados se les advertía sobre emboscadas, IEDs y fuego desde las alturas. Pero nadie los preparaba para la sensación de ser observados constantemente por algo que no seguía reglas humanas. Algo que no respondía a cadenas de mando ni a negociaciones. Algo que solo esperaba el momento adecuado. Un veterano del ejército, desplegado en 2007, describió esa sensación de forma brutal. Nunca sabía si el próximo sonido era un insurgente o un depredador. Y eso te destroza la cabeza. Aquí comienza la lista de los factores más perturbadores de esas montañas. No como simples datos, sino como microhistorias reales, construidas a partir de informes, relatos y consecuencias psicológicas profundas. El primero es el más silencioso. Las patrullas avanzaban de noche para evitar la detección. Linternas apagadas. Radios en susurros. El silencio era una herramienta táctica. Pero en esas montañas, el silencio no pertenecía a los humanos. Pertenecía a la fauna. Los lobos afganos, adaptados a la altitud extrema, se movían sin hacer ruido. No atacaban de inmediato. Observaban. En algunos informes se describe cómo grupos de soldados detectaban reflejos de ojos en la oscuridad, rodeando lentamente los campamentos improvisados. No había disparos. No había confrontación directa. Solo presencia. Ese tipo de amenaza tiene un efecto psicológico devastador. Porque no sabes cuándo termina la vigilancia y cuándo comienza el ataque. La mente entra en un estado de alerta constante. El descanso desaparece. El miedo se filtra incluso en los momentos de aparente calma. Y entonces estaba el otro habitante de la montaña. Más raro. Más invisible. Más letal si decidía actuar. El leopardo de las nieves. Los soldados casi nunca lo veían. Pero encontraban huellas. Restos de presas. Marcas en la nieve fresca alrededor de los puestos avanzados. Un depredador solitario, perfectamente camuflado, capaz de moverse por pendientes imposibles. Un animal que no necesitaba atacar para imponer terror. Su sola existencia recordaba a las tropas que no eran los cazadores supremos en ese entorno. Cada sonido nocturno se convertía en una pregunta sin respuesta. ¿Fue una piedra? ¿Un insurgente? ¿O algo que no entiende de guerras humanas? Este fue solo el inicio del desgaste. Porque a medida que las operaciones avanzaban, las montañas no solo observaban. Comenzaron a cobrar factura. Lo que ocurre después no suele aparecer en los resúmenes de misión. No figura en las medallas. No se menciona en las ceremonias de regreso. Pero según reportes operativos internos, el verdadero desgaste comenzaba cuando las patrullas permanecían demasiado tiempo en las zonas elevadas. No por los combates directos, sino por la acumulación lenta y constante de amenazas invisibles. En esas montañas, todo se convertía en un depredador potencial. El frío era el primero. Silencioso. Implacable. A más de 3000 metros, las temperaturas podían caer en picada en cuestión de horas. Durante el día, el sol castigaba con una intensidad brutal. De noche, el viento cortaba la piel como una hoja.
Los soldados aprendieron rápidamente que quedarse quieto demasiado tiempo podía ser tan peligroso como moverse. La hipotermia no avisaba. Simplemente llegaba. Pero el frío no estaba solo. Con el avance de las operaciones, comenzaron a aparecer reportes preocupantes, animales salvajes acercándose a las posiciones estadounidenses. No por curiosidad. Por necesidad. Los restos de comida, los desperdicios, incluso los cuerpos, humanos y animales, se convertían en señales olfativas imposibles de ignorar para los depredadores de la región. Un informe de 2009 menciona que una patrulla encontró huellas de lobo a menos de 20 metros de un puesto avanzado temporal. No una huella. Varias. Un círculo casi perfecto alrededor de la posición. No fue un ataque. Fue un mensaje. En ese entorno, los lobos no eran criaturas míticas. Eran ingenieros del miedo. Se movían en grupo, estudiaban los hábitos humanos, esperaban. Y lo más perturbador, parecían entender cuando una patrulla estaba cansada, desorganizada, vulnerable. Un sargento de infantería lo explicó años después. No nos cazaban como presas normales. Nos probaban. Querían ver si éramos débiles. Ese tipo de amenaza rompe cualquier lógica militar tradicional. No hay reglas de enfrentamiento. No hay protocolo claro. ¿Disparas a algo que no te ha atacado? ¿Revelas tu posición por un animal y te expones a una emboscada insurgente? Cada decisión tenía consecuencias. Y mientras los soldados debatían en silencio, otra amenaza se deslizaba por las crestas. Más solitaria. Más impredecible. El leopardo de las nieves no dejaba advertencias claras. No rodeaba. No hacía ruido. Simplemente aparecía, o no. Pero su presencia se confirmaba al amanecer, huellas grandes, profundas, perfectamente definidas en la nieve. A veces, restos de cabras salvajes despedazadas cerca de las rutas de patrulla. Eso alteraba por completo la psicología de la tropa. Porque si un animal así podía moverse sin ser detectado, ¿qué impedía que un combatiente humano hiciera lo mismo? La línea entre amenaza animal y amenaza insurgente se desdibujaba. El cerebro entraba en un estado de vigilancia absoluta. Cada sombra era un riesgo. Cada sonido, una posible sentencia. Dormir se volvía casi imposible. Los soldados comenzaron a reportar alucinaciones auditivas. Crujidos inexistentes. Pasos que no estaban allí. El agotamiento físico, combinado con la presión constante, generaba errores. Y en la montaña, un solo error podía ser fatal. Este es el punto donde la guerra deja de ser un enfrentamiento armado y se convierte en una lucha psicológica pura. El enemigo ya no necesita disparar. La montaña hace el trabajo. Y lo peor aún no había llegado. Porque cuando el aislamiento se prolongaba y las patrullas quedaban cortadas por tormentas, derrumbes o fallos logísticos, la sensación de abandono era total. No había refuerzos rápidos. No había evacuación inmediata. Solo hombres, armas, y un entorno que no perdonaba. Aquí es donde muchos veteranos coinciden en algo inquietante. Nunca me sentí tan pequeño como allí arriba. La montaña no gritaba. No atacaba de frente. Solo esperaba. Y siempre tenía ventaja. Para entender realmente lo que ocurrió en esas montañas, hay que dejar de pensar en la guerra como una sucesión de combates. La mayoría del daño no vino de los enfrentamientos, sino del tiempo. Del aislamiento. De la espera interminable en un entorno que parecía diseñado para quebrar la mente humana. Cuando una patrulla quedaba desplegada en zonas elevadas durante días o semanas, el mundo exterior desaparecía. Las bases principales quedaban a horas, a veces días, de distancia. Las rutas de suministro eran frágiles. Bastaba una tormenta, un derrumbe o un ataque en el valle para que todo se cortara. En esos momentos, los soldados comprendían una verdad incómoda: estaban solos. Los reportes psicológicos internos describen este estado como hiperconsciencia sostenida. En términos simples, significa que el cerebro nunca se apaga. Nunca descansa. Cada segundo es una evaluación de amenazas. Cada sonido activa una reacción física inmediata. El corazón se acelera. Los músculos se tensan. La respiración se vuelve superficial. Eso no puede sostenerse indefinidamente. En ese punto, la fauna local dejaba de ser solo un peligro físico y se convertía en un catalizador psicológico. Los lobos seguían apareciendo en los límites de la visibilidad. Nunca demasiado cerca. Nunca demasiado lejos. Como si entendieran exactamente hasta dónde podían llegar sin provocar una respuesta armada. Algunos soldados comenzaron a hablar de presencias. No animales concretos. No figuras definidas. Sensaciones.
algo moviéndose fuera del campo visual, algo que observaba desde una posición elevada. Ese tipo de percepción constante erosionaba la confianza del grupo. Las conversaciones se volvían cortas. Las bromas desaparecían. El silencio se volvía pesado. Un cabo del cuerpo de marines relató más tarde. Llegó un punto en el que ya no sabíamos si el miedo era racional. Pero tampoco importaba. Estaba ahí. La montaña amplificaba todo. Los sonidos rebotaban en las paredes rocosas y regresaban distorsionados. Un pequeño desliz de piedras podía sonar como pasos. El viento, como un susurro. La nieve cayendo de una cornisa, como movimiento táctico. El entorno jugaba con la percepción. Y entonces estaba el hambre. Cuando los suministros se retrasaban, las raciones se reducían. El cuerpo entraba en modo de supervivencia. La mente se volvía más lenta. Las emociones, más volátiles. En ese estado, ver huellas de animales alrededor del campamento no era solo inquietante. Era humillante. Un recordatorio brutal de que la naturaleza seguía funcionando perfectamente, mientras los humanos luchaban por mantenerse operativos. Algunos informes mencionan casos extremos, soldados disparando advertencias al aire durante la noche, no por contacto enemigo confirmado, sino para romper el silencio. Para recordarse a sí mismos que seguían allí, que aún tenían control sobre algo. Pero cada disparo tenía un precio. Revelaba la posición. Aumentaba el riesgo humano. La montaña obligaba a elegir constantemente entre dos males. Aquí es donde la guerra se vuelve íntima. Personal. Ya no se trata de objetivos estratégicos ni de líneas en un mapa. Se trata de resistir mentalmente un entorno que no ofrece tregua, que no reconoce valentía ni disciplina, que solo responde a la adaptación o al colapso. Muchos veteranos coinciden en que fue en estas condiciones donde comenzaron los efectos duraderos, insomnio crónico, hipervigilancia permanente, dificultad para relajarse incluso años después. La montaña no se quedaba en Afganistán. Viajaba de regreso con ellos. Y aún así, faltaba enfrentar el elemento más impredecible de todos. El momento en que el equilibrio se rompe por completo. Hubo un punto, descrito en varios testimonios, en el que la mente dejaba de separar claramente al enemigo humano del entorno. En esas montañas, la guerra se volvía algo difuso, casi primitivo. No era una línea de frente. Era un estado constante de amenaza. Los informes operativos muestran que muchas emboscadas insurgentes ocurrían después de largos periodos de calma. Calma falsa. Una calma cargada de señales ambiguas, animales moviéndose cerca de las posiciones, sonidos nocturnos repetitivos, sombras desplazándose en las crestas. Todo eso desgastaba la atención. Y cuando la atención se desgasta, el error aparece. Los combatientes locales conocían ese entorno mejor que nadie. Sabían que los soldados estadounidenses ya estaban tensos, agotados, psicológicamente saturados. La montaña hacía el trabajo previo. El ataque humano solo era el golpe final. Un oficial de inteligencia describió esta dinámica de forma directa. La naturaleza preparaba el terreno. Nosotros llegábamos ya cansados. En varias ocasiones, patrullas reportaron movimientos en las alturas que resultaron no ser insurgentes, sino animales grandes desplazándose por rutas imposibles. Pero cada falsa alarma tenía un costo. Munición gastada. Energía perdida. Confianza erosionada. Y, sobre todo, duda. La duda es letal en combate. Porque cuando finalmente aparecía una amenaza real, la reacción ya no era automática. El cerebro necesitaba confirmar, procesar, decidir. Y en la montaña, ese segundo extra podía significar la diferencia entre vivir o no. Los leopardos de las nieves seguían siendo una presencia fantasma. No atacaban campamentos fortificados, pero sí aparecían cerca de posiciones vulnerables. Algunos soldados relataron haberlos visto a plena luz del día, inmóviles, observando desde una cornisa. No huían. No se acercaban. Solo miraban. Ese tipo de encuentro dejaba una marca profunda. Porque no se trataba de miedo inmediato. Era algo más sutil. Una sensación de inferioridad. La certeza de que había criaturas perfectamente adaptadas a ese mundo, y que los humanos eran intrusos temporales, torpes, ruidosos. En ese contexto, la moral se volvía frágil. Las discusiones internas aumentaban. Las decisiones se cuestionaban. El liderazgo se ponía a prueba no por la táctica, sino por la resistencia emocional. Mantener a un grupo funcional en ese entorno era una batalla diaria. Los psicólogos militares observaron un patrón claro. Cuanto más tiempo pasaban las unidades en zonas montañosas aisladas, mayor era la despersonalización.
Los soldados hablaban menos. Se enfocaban solo en tareas inmediatas. El futuro se reducía al siguiente amanecer. Y cuando llegaba la noche, todo volvía a empezar. El viento. Las sombras. Los sonidos sin origen claro. La montaña no dormía. Nunca dormía. Y en ese ciclo interminable, muchos comprendieron una verdad incómoda. No importaba cuántos sensores, drones o armas avanzadas tuviera el ejército más poderoso del mundo. Allí arriba, el control era una ilusión. Solo quedaba resistir. Aguantar. Esperar no romperse antes de regresar. Pero incluso el regreso no significaba el final. El final de una misión en esas montañas no era un cierre. Era apenas una transición. Cuando las unidades finalmente descendían, cuando el relevo llegaba o la orden de extracción se hacía efectiva, nadie celebraba. No había sensación de victoria. Solo alivio. Un alivio pesado, extraño, casi culposo. Como si abandonar la montaña significara dejar algo inconcluso, o como si la montaña hubiera permitido la salida, no al revés. Muchos veteranos describen ese momento con la misma palabra, vacío. El cuerpo bajaba, pero la mente seguía arriba. Los informes médicos posteriores al despliegue revelan un patrón persistente en soldados que operaron en regiones montañosas extremas: insomnio, sobresaltos nocturnos, hipervigilancia en entornos civiles, incapacidad para relajarse en silencio. El cerebro había sido reprogramado para sobrevivir en un lugar donde cualquier pausa podía ser mortal. Algunos decían escuchar sonidos inexistentes por la noche. Otros evitaban dormir completamente a oscuras. El silencio, ese mismo silencio que en Afganistán significaba peligro, se volvía insoportable incluso en casa. La montaña no necesitaba seguir presente físicamente. Ya estaba dentro. Y cuando hablaban de Afganistán, casi nunca mencionaban primero a los insurgentes. Hablaban del frío, del viento, de las sombras en las crestas, de los ojos brillando a la distancia, de la sensación constante de ser observado por algo que no entendía de banderas ni ideologías. Ese es el aspecto menos discutido del conflicto. El más incómodo. El más humano. Porque demuestra los límites reales de la guerra moderna. La tecnología puede dominar el aire. Las armas pueden dominar el combate directo. Pero hay entornos que no se someten. Entornos que erosionan lentamente, sin disparar un solo tiro. Las montañas más peligrosas de Afganistán se convirtieron en un símbolo silencioso de esa verdad. Un recordatorio de que el enemigo no siempre lleva uniforme. A veces, es el lugar mismo donde decides pelear. Y para quienes estuvieron allí, ese lugar nunca se va del todo. Por eso, al escuchar estas historias, no se trata de glorificar el miedo ni la violencia. Se trata de comprender el costo invisible. De respetar a quienes resistieron no solo a otros hombres, sino a un mundo entero diseñado para quebrarlos. Si este relato te ayudó a ver la guerra desde una perspectiva diferente, apoya este contenido. Suscríbete al canal. Deja tu like. Porque hay historias que no deben quedar enterradas. Ni siquiera bajo la montaña.